Hola, bienvenidos a este análisis. Imaginemos por un momento que la evaluación de riesgos en el fascinante mundo de los seguros es exactamente igual que la medicina. Pensadlo así. El riesgo es esa condición, esa enfermedad latente que presenta un paciente, que en nuestro caso es una empresa. ¿Y el corredor de seguros? Bueno, actúa como ese médico especialista encargado de hacer un diagnóstico preciso y prescribir el mejor tratamiento posible. Hoy vamos a explorar a fondo las fuentes técnicas y legales que rigen esta disciplina. Vamos a desgranar cómo un diagnóstico exacto es literalmente la frontera que separa una protección total de un fracaso financiero absoluto. ¿Empezamos? Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Si nos fijamos en las fuentes legales, específicamente en el Código de Comercio y la Ley de la Actividad Aseguradora, establecen un principio que es absolutamente inquebrantable. Un asegurador no puede cubrir lo que no conoce. Es una cuestión de base, puramente técnica y legal. Si un riesgo se oculta, si se omite algo o si se declara a medias, se invalida toda la red de seguridad exactamente en el peor momento posible, justo cuando ocurre la caída. Es como si un médico te recetara un medicamento potentísimo sin molestarse en comprobar primero tus alergias. Una locura, ¿verdad? Y claro, aquí surge una pregunta inevitable. Si tratamos la gestión de riesgos como una ciencia médica, ¿qué pasa cuando la red falla? Pues que omitir un solo síntoma grave lleva a un fallo sistémico. El programa de seguros simplemente colapsa. Y ojo, porque no estamos hablando de un simple error administrativo, para nada. Es un desastre técnico y legal mayúsculo para el asegurado que se queda sin su indemnización en el peor momento. Y también para el intermediario, que de repente se enfrenta a unas responsabilidades legales tremendas. Nuestro plan de ruta para esta sesión es muy directo. 1. La omisión y sus consecuencias legales. 2. El método Risicar. 3. Cómo hacer la transición a un nivel tolerable. 4. Veremos casos prácticos de inspección. 5. El rol del corredor como asesor técnico. Y 6. La importantísima trazabilidad y auditoría interna. Arrancamos con el primer punto, la omisión y sus consecuencias legales, o lo que es lo mismo, el fallo del programa de seguros. Una declaración técnica incompleta no es, ni de lejos, un detalle menor. Hacerlo mal obliga a la aseguradora a rechazar legalmente la cobertura. Según los textos que hemos analizado, si hay una grabación evidente del riesgo que no se ha declarado, la base misma sobre la cual el asegurador aceptó el trato queda completamente invalidada. ¿El resultado? Pues que la empresa se queda totalmente al descubierto frente a la pérdida y, por si fuera poco, se incurre en un incumplimiento regulatorio gravísimo ante las autoridades de supervisión. Pasamos al segundo punto, el método Risicar, para detectar esos riesgos inaceptables, nuestro verdadero filtro de seguridad. Entramos ahora en la fase de diagnóstico profundo. Aquí es donde nos topamos con lo que académicamente se define como la zona inaceptable. Y es absolutamente crucial que dominemos este concepto. Hablamos de un nivel de riesgo tan crítico y tan poco razonable que bajo las condiciones actuales es literalmente imposible asegurarlo. No hay vuelta de hoja. Obliga a la aseguradora a evitar el negocio, a rechazarlo de plano o a exigir correcciones drásticas e inmediatas antes de firmar cualquier papel. Fijaos en este número, 160. Es la máxima alerta roja. El método Risicar evalúa el riesgo multiplicando la frecuencia por el impacto. Y cuando esta fórmula alcanza los 160 puntos, cuidado, porque significa que tenemos una frecuencia altísima cruzada con un impacto catastrófico. El riesgo está metido de lleno en esa zona inaceptable de la que hablábamos. Aquí no hay ningún margen para la improvisación. Las cosas hay que arreglarlas ya. Tercer punto en nuestra ruta, la transición. Cómo pasar de un riesgo inaceptable a uno tolerable mitigando la exposición. Ahora, lo que resulta realmente interesante de esta diapositiva es ver el contraste entre estas dos zonas. Mover un riesgo de la columna izquierda, la inaceptable, a la derecha, la tolerable, exige acciones muy concretas en el mundo real, no solo rellenar formularios y trámites burocráticos. En la zona tolerable, el riesgo ya se vuelve manejable, o sea, ya se puede suscribir a lo mejor, aplicando ciertos deducibles o condiciones especiales, pero requiere obligatoriamente que la empresa mantenga una mentalidad de prevención continua. Y las prescripciones médicas para lograr esa transición son súper específicas y estrictas. Las fuentes nos detallan que, antes de que la aseguradora asuma absolutamente nada, hay que exigir medidas concretas. Por ejemplo, el traslado inmediato a zonas seguras de los materiales inflamables, implementar un mantenimiento eléctrico riguroso para evitar cortocircuitos, establecer permisos hipercontrolados para trabajos en caliente como la soldadura e incluso, si hablamos del ámbito de las fianzas, exigir el fortalecimiento de la capacidad financiera de la empresa. Cuarto punto. Vamos a aterrizar todo esto con la inspección en casos prácticos, incendios frente a seguros de caución.
Para demostrar lo versátil que es este método de diagnóstico en el mundo real, vamos a contrastar dos tipos de exposición muy diferentes. Por un lado, tenemos los riesgos de incendio. Estos demandan evaluaciones físicas muy tangibles, cosas que puedes tocar y ver, como revisar a fondo el cumplimiento de las normas NFPA, comprobar que haya rociadores, o evaluar el orden y la limpieza del recinto. Por otro lado, tenemos los seguros de caución o fianzas. Estos requieren un análisis completamente distinto, mucho más profundo sobre el riesgo financiero y moral. Aquí se evalúa la capacidad técnica del contratista y las contragarantías. Las fuentes son súper enfáticas en esto. Las decisiones jamás pueden basarse únicamente en que tengas una buena relación comercial o en la presión del departamento de ventas. El análisis técnico frío y objetivo tiene que prevalecer siempre. Y esto ilustra de manera brillante nuestra guía paso a paso para documentar los hallazgos de cualquier inspección de forma sistemática. Es un proceso de 4 pasos. Primero, identificamos el riesgo. Segundo, lo calificamos, midiendo qué tan frecuente y qué tan severo puede llegar a ser. Tercero, lo pasamos por la evaluación de la matriz para ver en qué zona cae exactamente. Y cuarto, aplicamos el tratamiento necesario y, muy importante, establecemos un monitoreo constante con indicadores clave para que no se nos descontrole en el futuro. Quinto punto. El rol del corredor como asesor técnico, demostrando que va mucho más allá de ser un simple intermediario. Una de las patologías más graves que este médico especialista, el corredor, debe prevenir a toda costa es el infraseguro. Básicamente es la infravaloración de los activos. Es un error técnico garrafal que provoca que justo en el momento en que ocurre la desgracia, los fondos sean insuficientes para reponer las pérdidas. Dar un asesoramiento técnico riguroso no es un extra, es un deber ético y legal ineludible para evitar que las empresas caigan en esta trampa financiera que puede arruinarlas. Fallar a la hora de trasladar la realidad exacta del riesgo a la aseguradora crea una responsabilidad legal inmensa. El corredor tiene la obligación de evitar errores de intermediación, de mantener unos expedientes impecables, completos y con una trazabilidad técnica perfecta. Debe proporcionar una asesoría verdaderamente integral y, sobre todo, conectar siempre el programa de seguros con medidas reales y efectivas de prevención y protección en el día a día del cliente. Teniendo toda esta enorme responsabilidad sobre la mesa, surge una pregunta bastante provocadora que cambia un poco nuestro enfoque. Pasamos de mirar los riesgos físicos externos a fijarnos en la salud administrativa interna del propio corredor. Y la pregunta es, ¿sobreviviría el expediente de un cliente a una auditoría técnica interna rigurosa? Pensadlo un segundo. Y con esto entramos en nuestro sexto y último punto, la trazabilidad y la auditoría interna para la evaluación de los controles. La trazabilidad técnica en los expedientes es, literalmente, la única vacuna que existe contra los errores catastróficos de intermediación. Ojo, la auditoría interna no está ahí para sustituir a la administración ni hacer su trabajo, pero sí proporciona ese aseguramiento independiente tan necesario. Comprueba si las políticas se están cumpliendo de verdad, si hay evidencia sólida de las inspecciones y, lo más importante, si esas recomendaciones técnicas que se hicieron realmente se están implementando y cerrando. Entonces, el punto crucial es que una auditoría eficaz no mira solo una cosa, sino que se basa en evaluar una mezcla súper diversa de controles dictados por esta metodología RISICAR. Validan los controles preventivos, que son los que están diseñados para evitar que ocurra el evento. Los detectivos, que lanzan esas alertas tempranas. Los correctivos, para restaurar el orden si algo falla. Los controles de protección, como por ejemplo los rociadores, para reducir la severidad del daño. Y por supuesto los controles financieros, que son los que al final absorben o transfieren la pérdida económica. Es todo un ecosistema trabajando junto. Y así llegamos a una conclusión fundamental extraída de nuestras fuentes. Realizar una inspección técnica verdaderamente profesional y gestionar el riesgo de forma metódica es algo que protege activamente a las empresas, es decir, crea valor real y tangible, y es lo que asegura la continuidad del negocio a largo plazo. Por eso, nunca de los jamases debe verse como un simple trámite burocrático y pesado que hay que pasar para que te emitan un papel. Es mucho más que eso. Todo este análisis que hemos hecho hoy nos deja con una profunda reflexión sobre hacia dónde va el futuro del sector. Pone a prueba a todos los profesionales de la industria y les lanza el reto de elevar el estándar de su función. Al final, comprender la anatomía del riesgo es dominar el verdadero arte de la protección. Ha sido un placer guiar esta exploración con todos vosotros hoy. Recordad siempre que la salud técnica y financiera de cualquier negocio depende pura y exclusivamente de la precisión de este diagnóstico inicial. Hasta la próxima.